Y te invito a que cierres tus ojos en esta mañana y le digas: Señor, habla mi corazón. Sé que tú hoy estarás derribando argumentos que se han levantado contra tu conocimiento. Sé, Señor, que tú estarás afinando mi oído y estarás haciendo que mi camino se enderece y que mi caminar sea bajo tu voluntad. Hoy declaramos, Señor, que nuestros oídos están limpios, Padre, para escuchar tu voz. Nuestra vista, Señor, espiritual se abre para ver lo que tú tienes para nosotros. Y declaramos, Señor, como decía tu siervo Elías: vive Jehová en cuya presencia estamos. Te bendecimos, declaramos, Señor, milagros, declaramos, Señor, Padre celestial, milagros creativos, sanidad, libertad, exhortación. Cada palabra que nuestro corazón necesite, hoy tú estarás hablando, porque tú hablas a nuestro corazón. Amén y amén. Un aplauso al Espíritu Santo otra vez. ¿Me ayudas a leer el título de esta prédica? ¿Cómo dice? Uno pone, pero Dios dispone, ¿verdad? Hay otro que también me hubiese gustado, que decía: ¿quieres ver reír a Dios? Cuéntale tus planes, ¿verdad? Pero fíjate que al estar preparando esto, cuando me avisaron que me tocaba, Dios ya había estado hablando a mi corazón acerca de esto. Uno pone, pero Dios dispone. Y de repente, cuando yo venía manejando y las cosas no me salían como yo quería, solo sacaba la cabeza por la ventana, veía al cielo y decía: te ríes de mí, ¿verdad, Dios? Y me reía junto con él, porque ¿qué podemos hacer cuando las cosas aparentemente nos salen mal, ¿verdad? O no nos salen como queremos. Y por eso es esta mañana que quiero compartirte esta palabra que Dios habló a mi corazón y que le digo: sigue hablando a mi corazón. Porque muchas veces nosotros hemos dispuesto, hemos propuesto, hemos planeado, hemos dicho, pero las cosas no nos salen como queremos. O estamos pasando por cosas que decimos: ¿por qué la estoy viviendo? ¿Por qué estoy pasando por esta circunstancia cuando me estoy esforzando, cuando me estoy haciendo lo mejor? Lo estoy viviendo. Pero déjame decirte que Dios dice en su palabra, ahí en Proverbios 16:9, ¿verdad? Dice: el corazón del hombre piensa sus caminos, mas Jehová endereza sus pasos. Es lo mismo que decimos: Dios pone, uno pone, pero Dios dispone. Pero lo entendemos a veces mejor con estas palabras tan sencillas. Muchas veces nuestro corazón ha pensado y ha trazado nuestro propio camino, mas Dios va a enderezar nuestros pasos. Yo decía: Señor, tú dices en tu palabra: deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuántas veces has dicho: yo me he deleitado, Señor, yo me gozo y quiero que tú concedas los anhelos de mi corazón? Yo lo he hecho. Pero también hay otra parte de la palabra en Santiago. No los veo. En Santiago, donde dice: pedid y no recibís, porque pides mal, porque pides para tus propios deseos. Entonces yo digo: a ver, Señor, una parte de tu palabra me dice: deleítate y cumplirás los anhelos de mi corazón, pero otra parte de tu palabra me dice que no recibo porque estoy pidiendo mal.
Entonces, ¿cuál es el punto o cuál es el camino correcto que debo de tomar para que mi oración y mi anhelo y mi deseo se cumpla? Pero primero tenemos que entender cuál es nuestra causa. ¿Qué es lo que define lo que yo quiero? ¿Es un anhelo o es un deseo? Porque es muy diferente. Y hablábamos en la semana acerca de que si hay alguna diferencia entre un anhelo, ¿verdad? Y un deseo. Pero espera, antes de darte la definición de entre anhelo y deseo, quiero leerte lo que dice Romanos 8, 26 al 28. El 28 muchos se lo han de saber, pero el que está en los versículos más arriba, a lo mejor no sabes qué dice. Dice la palabra de Dios, o más bien los estudiosos de la palabra en la hermenéutica, me vi muy estudiosa, ¿verdad? Ya lo sé. Dice que la Biblia se interpreta a sí misma. Y para poder nosotros entender su palabra, tenemos que escudriñar todo. Si bien yo te dije, me deleito y anhelo en el Señor, pero pido y no se cumple, entonces, ¿cómo es? Entonces la respuesta a mi pregunta o a mi cuestión es esta. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña el corazón sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ayúdame a leer el versículo 28. ¿Qué dice ahí? A ver, vamos a leer la segunda parte que dice, y a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Tú eres llamado? Levantan las manos los que son llamados y escogidos. Ay, ya que enfrente no levantaron la mano, ¿qué pasó? Los pies, hasta los pies levanta. Porque tú eres llamado y tú eres escogido. Y yo sé que así como yo me he cuestionado acerca de mi anhelo y mi deseo y mi deleite, pero ¿cómo le hago? ¿Por qué no recibo? Si recibo, ¿no? Aquí está la respuesta. La respuesta es porque a veces no pedimos como conviene. Pero ¿qué crees? Tenemos al Espíritu Santo que nos va a ayudar a orar y a pedirle al Padre como conviene. Porque todo lo que vivimos, todo lo que pasamos nos ayuda para bien. Pero quiero que definamos cuál es nuestra causa. ¿Qué es nuestra causa? ¿Un anhelo o un deseo? El anhelo, te voy a decir qué es el anhelo. El anhelo es un deseo profundo, persistente, a menudo con una añoranza, una aspiración hacia algo que no tenemos o que es difícil de alcanzar. Pero el deseo, fíjate, el deseo es algo que se inclina a lo superficial y a lo que no es temporal. Es como decirte, yo anhelo la paz mundial, anhelo tener una familia, anhelo libertad, anhelo justicia, pero yo deseo un café, una pizza, ver una película, irme de vacaciones, tener un carro. Hay una gran diferencia entre el anhelo y el deseo. Pero cuando tú haces que el anhelo, porque bien dice que el anhelo es un deseo que es más profundo, que se añora con el corazón y lo encaminas hacia lo correcto, Dios va a hacer la obra. Pero tal vez no sabemos cómo lo hemos pedido, porque a lo mejor va a ser algo pasajero, algo que se irá, algo que solamente me llenará aquí en lo terrenal. Pero Dios hoy nos quiere decir
cuál es su voluntad. Porque sé que tú te has preguntado, ¿por qué no he recibido mi milagro? ¿Por qué estoy como estoy? ¿Por qué tengo este problema? ¿O por qué estoy pasando tribulación? Y te has dicho, ¿ahora qué hago? ¿O por qué lo pasé? ¿O has tenido una incógnita de decir, ¿qué estoy haciendo para que me haya pasado esto? Hay unos que dicen, debo hasta la camisa. Hay otros que dicen, me van a hacer análisis y no sé cuál va a ser el diagnóstico. O ves que tu hijo, tu hija tienen problemas, que están en vicios, y tú dices, yo me estoy esforzando. Porque el anhelo de tu corazón es que tu familia busque de Dios. Porque el anhelo de tu corazón es que tú estés en libertad. Porque el anhelo de tu corazón es vivir prosperidad. Porque el anhelo de tu corazón es estar bien. ¿Y sabes qué? La voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Y lo que Dios busca en nuestra vida es eso. Pero durante este proceso va a haber cosas que no vamos a entender. Va a haber cosas que nos van a retumbar el corazón, que te van a hacer cuestionarte, que te van a decir, ¿por qué? Porque el por qué siempre va a existir en nuestra cabeza. Pero cuando nosotros comenzamos a entender la palabra acerca de esto, que todas las cosas nos ayudan para bien, vas a ver que tu panorama y tu camino será más fácil de andar. Porque hemos dispuesto a buscar a Dios. Yo dispongo todos los días de buscar al Señor. Pero sé que dentro de mi andar va a haber tropiezos, va a haber debilidades. Por eso Pablo le decía, en tus debilidades, en lo que tú eres débil, en tus flaquezas, en el que digas, es que lo vuelvo a hacer, es que me estoy esforzando. Ahí Dios se va a glorificar. Ahí Dios se va a mostrar cuál es su propósito y su voluntad, que es agradable y que es perfecta. Amén. Hoy Dios quiere mostrar su voluntad a ti. Hoy Dios quiere que tú conozcas cuál es su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? ¿Tú sabes cuál es su voluntad? Ya te dije una, es agradable y es perfecta. Pero dentro de todas estas hay muchas más cosas que Dios quiere para ti. Y una de esas cosas es cuál es la voluntad de Dios. Vamos con la lámina que sigue. Y dice, características de la voluntad de Dios. Y una de esas características de la voluntad de Dios dentro de nuestro caminar es permanecer en Él. En primera de Juan 2:17, quiero que vayamos ahí. Primera de Juan 2:17 nos dice lo siguiente. Dice, el mundo pasa y sus deseos, aquí encontramos deseos, date cuenta. Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice ahí? Cuando tus deseos se convierten en anhelos y los anhelos correctos del corazón de Dios con tu corazón, dice que permanece para siempre. No está mal desear un carro, una casa, tener dinero, pero ¿hacia dónde se inclina tu corazón? Porque aquí dice, pasarán los deseos, pasarán las cosas, pero el que permanece en la voluntad de Dios
ese estará por la eternidad. Y no sé si tú sepas, pero tú tienes una vida eterna. Tú vives una eternidad. Una vez nos ponían aquí un ejemplo de una cuerda, ¿verdad? Y decían, la eternidad es como esta cuerda, pero tú estás viviendo esto chiquito. Pero tú no sabes lo que te lo que sigue adelante de ti. Y la voluntad de Dios es que tú permanezcas al lado de Él. Porque en Él las cosas son más fáciles. En Él las cosas son más entendibles. Ay, ¿cómo? Aunque a veces, digamos, en verdad son más entendibles, pero no sé qué estoy pasando. Pero cuando hacemos la voluntad de Dios, las cosas se nos revelan. Se revelan las cosas, aquellas que no sabemos. Son reveladas, porque la voluntad de Dios es que permanezcas en Él. Hijitos, es el último tiempo, según vosotros oísteis. Esta es la versión, es el versículo, es todo el versículo. Vamos a ver otra parte, ¿qué es la voluntad de Dios? Otra característica acerca de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tengamos paz y gozo. Pero ay, Paola, y yo, ay, de mí, hay mañanas que no me puedo ni levantar. Hay mañanas que no sé, que siento desfallecer. Hay mañanas que no me dan ganas de pararme a trabajar porque me siento muy cansada de un proceso de trabajo, que trabajo y trabajo y trabajo y no veo alcanzado nada. Me siento turbada, me siento sin alegría, me siento amargada, ¿verdad? Veíamos en la semana esta raíz. Pero la voluntad de Dios es que tengas paz y gozo. La voluntad de Dios es que tu gozo sea tu fortaleza. La voluntad de Dios que en medio de tu tempestad puedas decir: Jehová Shalom, Jehová es mi paz, Dios es mi paz. Que en medio de tu proceso puedas decir: la voluntad de Dios es que yo tenga gozo y paz. Porque muchas personas hace miles de años recibieron esto en los cielos. En Lucas capítulo 2, versículo 14, lo vemos. Dice que muchos ángeles se aparecieron ahí y decían paz y buena voluntad, paz y gozo y buena voluntad a los hombres. Y si nos vamos a la historia, ¿verdad? Ahí en la historia dice que era cuando Jesús nació. ¿Y Jesús ha nacido en tu corazón? No te escuché. ¿Jesús ha nacido en tu corazón? Entonces la paz y el gozo deben ser tu armadura, debes de estar rodeado, debes tener este manto y entender que la voluntad de Dios es que tengas paz y gozo. Una vez yo decía en una palabra, acerca de un cuadro en donde un nido de palomas o un nidito estaba en un árbol tirado y había un huracán y había mucha tempestad, y el autor le puso paz. Y le decían: ¿cómo puede ser paz esto si hay un caos en este cuadro? Y decía: sí, pero es que no has visto el nido. Los polluelos están tranquilos porque en medio de eso hay paz, porque está su madre cuidándolos. Y así nosotros a veces no entendemos lo que estamos pasando o en la tempestad en la que estás viviendo, pero debes de tener la paz de Dios, porque su voluntad es que tengas paz. Porque en medio de tu tristeza levantes gozo. En la semana
recordaba algo y le decía yo a la pastora, me quiero poner triste por este suceso, pero no puedo. Porque ¿sabes qué? Porque el Señor dice que Él quitaría nuestro luto y lo volvería ¿qué? En gozo, en danza, en baile. A lo mejor estás pasando por algún aniversario luctuoso. A lo mejor hay algo que viviste en el pasado y que realmente tú has dicho, yo lo pasé y no supe por qué lo pasé. Pero estás entendiendo que es Dios el que te permitió pasar por eso. Y a lo mejor te quieres poner triste. Pero sabes, cuando tú llegas a los pies de Jesús, cuando Jesús ya está en tu corazón, va a haber algo que no te va a permitir que la tristeza te embargue. Porque la voluntad de Dios para tu vida es que tengas gozo, que tengas alegría. Porque el llanto, el sufrimiento se convierte en alegría cuando tú vienes a Él. Cuando tú te acercas a Él, Él te inyecta eso. Y empiezas a decir, grandes cosas ha hecho Dios. Cuando estábamos en esclavitud, cuando estábamos oprimidos, abatidos, y decíamos, Señor, sácanos de ahí. Líbrame de esto. Y Dios te ha librado de tantas cosas, pero era necesario que padecieras eso. Era necesario que estuvieras ahí para reconocer la voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Porque todo lo que vivimos y todo lo que pasamos nos ayuda para bien. Porque nos fortalece en carácter, nos hace crecer en la gracia, nos hace crecer en el espíritu. Y aunque el hombre exterior va haciéndose más fuerte, más viejito, nuestro hombre interior se está fortaleciendo. Esa es la voluntad de Dios. Mantente en el gozo, mantente en la paz. Paola, pero tú no sabes lo que estoy pasando. Yo no, pero dice el Señor en Romanos 8, 27, 26 que el Espíritu clama con gemidos, el Espíritu clama como conviene y que todo lo que tú estás pasando te va a ayudar para bien. Vamos a ver más adelante cuál va a ser el final de todo esto. La voluntad de Dios es guiarnos siempre. ¿Qué es lo que leíamos? El Salmo 143, 10. Ahí dice, ¿verdad? Él que va a ser el que nos va a guiar. La voluntad de Dios es la que nos guía. La voluntad de Dios es nuestra brújula. La semana pasada los niños estuvieron con la clase de que la Biblia es nuestra brújula. La palabra de Dios es la que guía por donde tengo que caminar. No dejes de que vengan tus hijos. Yo te animo a que vengan tus hijos. Las clases de Comunidad Kids son de bendición. Vamos ahí al Salmo 143, versículo 10. Puedes ir anotándolo, ahí escribiendo también, porque ahí encontramos también cómo tomar la fuerza, ¿verdad?, de esto. Y dice la palabra que Él nos guía nuestra vida, porque esa es la voluntad de Dios. Él nos guía por donde tenemos que caminar. Leíamos en Proverbios, ¿verdad?, que nuestro camino nosotros lo ponemos, mas Jehová es el que endereza nuestros pasos. El Espíritu Santo nos va a estar guiando por donde tenemos que caminar. En verdad, tengo unas hermanas que me aman mucho y han orado por mí. Y a veces las cosas que yo ya voy por un camino y mira, me voy por otro lado porque mis hermanas oran y me atraen con lazos de amor y dicen, no, por ahí no, hermana. Muchas veces nosotros queremos caminar y queremos andar por donde queramos, pero no es por ahí.
Caminamos en nuestra propia opinión y en nuestra propia prudencia. Y nos volvemos necios. Cuando la voluntad de Dios es que tú te dejes guiar por Él. ¿Y cuál es tu guianza? ¿Cómo debo de caminar? Lee la palabra. Usa tu brújula. La brújula es la palabra de Dios. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. ¿Quién quiere llegar a la tierra prometida? ¿Quién quiere llegar a las promesas que Dios tiene para ti? Entonces la voluntad de Dios es que tú obtengas los anhelos de tu corazón, pero necesitamos conocer sus enseñanzas, necesitamos conocer su palabra para que Él nos guíe a donde tenemos que llegar. Y es esa tierra de rectitud, es esa tierra de Canaán, en donde las promesas, en donde fluye la leche y el pan, en donde tú estarás saciado, en donde tú recibirás el gozo, en donde tú recibirás la paz, en donde tú recibirás el bienestar. Pero necesitamos hacer su voluntad y conocerla, que es a través de su palabra. La voluntad de Dios es tan hermosa que se quiere cumplir en nuestras vidas cada día, porque Él cumplirá todo lo que Él ha hablado a nosotros. En Hebreos 10:36 nos dice esto: yo te hablé promesas, yo declaré sobre ti, yo te dije, eres mi escogido, yo te predestiné desde antes de la fundación del mundo. Tú eres nación santa, tú eres una sierva, tú eres un siervo. De ti, ¿verdad?, saldrán multitud, de ti haré una gran nación. Y hay muchas promesas que Dios te ha dado. Y se han retenido un poco, porque de repente no recordamos cuál es la voluntad de Dios. Porque nuestro corazón se llega a desviar por nuestros deseos, por lo que es algo pasajero y no eterno. Él cumplirá todo lo que Él ha hablado, porque es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas las promesas. ¿Es un caminar? Sí. ¿Es un proceder? Sí. ¿Es como entonces el jugo mágico para bajar 5 kilos de hoy a mañana? No. ¿Cuántas veces hemos visto estos comerciales en donde dice, tómate esto y mira, vas a bajar 50 kilos? O haz esto y mañana vas a tener el éxito completo. Voltea a San Antonio de cabeza y vas a tener esposo. Ya sé, unas se rieron, quiere decir que antes lo hacían. Con paciencia se alcanzan las promesas, así dice Hebreos. Pero también dice, con paciencia, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos sus promesas. Yo sé que a lo mejor dices, Paola, ya llevo 20 años esperando esa promesa del Señor. Y nada más no. Paola, es que llevo un proceso tal vez de quimio y no veo. Paola, tal vez yo veo mi proceso médico y no veo resultado. Pero la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Sé paciente. No desesperes. Y mira, te lo dice una desesperada. Alguien que está aprendiendo a esperar en el Señor. Muchas veces nos desesperamos y actuamos en nuestra propia opinión. Ese es el camino más rápido. O cuando quieres llegar a un lugar y dices, voy a tomar este atajo, y ¿qué crees? Que está cerrada la calle porque la están arreglando. Y te tardas lo doble. O a lo mejor hay un bache y se te poncha la llanta. Por ahí no era.
te ibas a tardar un poco más, pero sí va a cumplir el propósito de Dios. Aguas, no quiero decir que no se vaya a cumplir, porque el propósito de Dios, lo que es dado a tu vida, es permanente, pero sí se tardará más tiempo. Sé paciente. No quieras tener el camino rápido. Hay unos que Dios, así es Dios, así es Dios. Habla en parábolas. Jesús decía, había una jornada de trabajo, llegaron unos que empezaron a trabajar desde temprano y se echaron sus 8 horas, y otros llegaron a medio turno y se echaron 4 horas, y llegaron unos cuando faltaba 1 hora y trabajaron esa hora. ¿Y qué crees? ¿Quién crees que ganó más? Todos ganaron igual. Todos ganaron igual. Pero es injusto. Ay, casi se cae esto. Es injusto. ¿Por qué? Porque yo trabajé 8 horas y él trabajó 1. Todas las cosas nos ayudan para bien. Y haces tú. A veces no vamos a entender lo que Dios tiene planeado para nosotros. Pero la voluntad de Dios es bendecirte. Tal vez al hermano de al lado trabajó 1 hora y tú has trabajado 8. Pero está tu recompensa. Está ahí lo que Dios ha prometido a tu vida. Porque esa es su voluntad, ser que tú te acerques a Él y le conozcas, porque participes del reino, de las promesas, de lo que Él ha hablado a ti, de lo que Él ha predestinado a ti. La voluntad de Dios es que participemos del reino. ¿Y cómo es participar del reino? En Mateo 7:21, que esto está bien fuerte también, que va conjunto con la parábola que ahorita te contaba así. Dice, Señor, Señor, yo hice muchas cosas. Y decía aquí, dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque no has hecho la voluntad de mi Padre. Pero los que hacen la voluntad de mi Padre entrarán al reino de los cielos. La voluntad de Dios es que tú participes del reino, que tú participes de lo que Dios tiene para ti. ¿Qué habrá en las bodegas celestiales? ¿Qué te imaginas? A ver, ayúdenme a predicar. ¿Qué te imaginas que hay en esas bodegas celestiales que están allá en el cielo? Que solamente necesitan, ¿verdad?, que el Hijo de Dios, el hombre, extienda su mano y diga, yo hago la voluntad de Dios, y las tome. ¿Habrá sanidad? ¿Cuántos piensan que hay sanidad en las bodegas del cielo? Levanta tu mano. Paz y gozo. ¿Qué más? Libertad. ¿Qué más? Sanidad. ¿Qué más? Empieza a declarar, porque también el que hablemos lo que hay en el cielo, lo que está en el reino, se hace manifestado en nuestra vida. Propósito. ¿Pero cuál es tu propósito? Tener a mi familia junta, aquí sirviendo al Señor. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que hay en el cielo? Que cuando yo hago la voluntad de mi Padre, se manifiesta este gobierno. Milagros, revelación, libertad, promesas, provisión para aquellos que no tienen. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, el reino de Dios se manifiesta en nuestra vida. Comenzamos a vivir en el gobierno de Dios, porque un reinado implica un reino, ¿verdad? Un gobierno. Entonces estamos bajo ese gobierno de Él. Pero también nos empieza a dar identidad. Él nos empieza a decir, tú eres de este reino, tú eres mi escogido. Nos da la ciudadanía, ¿verdad?, celestial, pero también nos da su paternidad, porque la voluntad de Dios es que seamos llamados hijos de Dios.
es que tú sepas acercarte a tu Padre y decir, Padre nuestro, a ver, más fuerte aquí esta parte. A ver, lo vamos a poner para que lo leamos todos así, como si ya si hubiéramos desayunado. Mateo 6, del 9 al 10. Vamos a ponerlo. Pero te das cuenta cómo la voluntad de Dios nos está llevando de más a más a más a ser hijos de Dios. A ver, vamos a leer aquí todos juntos. ¿Qué dice el 10, porfis? Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. ¿Pero qué crees? A veces te enojas porque la voluntad de Dios se hace en tu vida. Porque no entiendes lo que estás pasando. Porque se te quitó. No te restó. Se te quitó, pero hay un propósito. Porque a lo mejor Dios te va a dar más. Pero primero tienes que entender su voluntad, que está bajo el reinado de Él, bajo su gobierno. Pero tienes que saber que como príncipe, como princesa, tienes que trabajar en el reino. Tienes que hacer su voluntad. Yo no he visto, bueno, nada más, no tampoco. Te iba a decir en las películas, no, las princesas tienen actividades, ¿verdad? Se ponen a hacer varias cosas. No están sentadas nada más peinándose o viéndose lindas. Eso es parte de también. ¿Qué hace un príncipe? Se va a conquistar, se va a pelear con los dragones. ¿Estás participando del reino de Dios? ¿Te estás haciendo realmente ese príncipe? ¿Estás haciendo realmente que el reino de Dios y que tu oración cuando tú estás diciendo, Dios, tú eres mi Padre y venga tu reino y hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra? ¿O me estoy enojando porque de repente las cosas no me salen? ¿Cuántas veces tú le has dicho a tu hijo, a tu hija, no? Y no es porque no quieras dárselo, es porque tú sabes el momento adecuado que tiene que recibir eso. Es, por ejemplo, cuando un niño de 3 años o 5 años dice, papá, ya quiero manejar, dame las llaves del carro. La voluntad del papá, pues es que sí aprenda a manejar, ¿verdad? Pero a los 5 años, no, todo tiene su tiempo. Y así es Dios. Cuando tú reconoces la paternidad de Dios en nuestra vida, su voluntad se va a hacer. Y va a haber momentos en que te va a decir, espérate, todavía no es tiempo. Hey, tienes que ejercitarte más en esta área. Tienes que ponerte más activo en esta otra. Tienes que hacer lo que te mandé, porque hacer la voluntad de Dios es hacer lo que Él nos ha mandado. Dice, en esto conocerás que son mis discípulos, mis hijos, mis amigos, en que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad de mi Padre? Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume la ley. En la voluntad de Dios, el guardar su palabra, en buscar, el desechar áreas de amargura, de enojo, de tristeza, de desobediencia en nuestra vida. Porque muchas veces el no hacer la voluntad de Dios nos frena para recibir nuestra bendición, nuestros anhelos. Por eso cuando nosotros declaramos el Padre Nuestro en nuestra vida, ¿cuántos aquí oran el Padre Nuestro? O nada más así se van y dicen, Señor, gracias.
Yo cuando era niña, mi mamá siempre nos enseñó a decir, primero, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Siempre el reconocer que Dios es tu Padre es lo más guau. Y hoy que es Día del Padre, ¿verdad? Tenemos un Padre celestial tan hermoso que nos ha escogido y que nos ha llamado a ser hijos de Él, que tenemos adopción por gracia, porque es su voluntad. Es la voluntad de Dios que nosotros tengamos esta paternidad de parte de Él. Fíjate, ya casi vamos a acabar. Ya casi, todavía no. Esta es la introducción. No es cierto. La voluntad de Dios es que te mantengas fuerte. Él nos imparte fuerza. Cuando Josué fue levantado como el líder de Israel cuando Moisés murió, Moisés le dijo, mira, o sea que te mando que te esfuerces y que seas valiente de parte de Dios. ¿Sí? No temas ni desmayes. La voluntad de Dios para la vida de Josué era que fuese valiente, esforzado, pero también que pusiera por obra lo que él había aprendido, lo que Dios le había hablado a través del siervo Moisés. A lo mejor tú ya no tienes fuerza para continuar tu proceso. A lo mejor tú dices ya, hoy estoy decidida a separarme, hoy estoy decidida a abandonar ese proceso, hoy estoy decidida a abandonar la carrera porque no tengo ni una beca, no tengo solvencia para pagar mis estudios. Tal vez estás a punto de abandonar algo e irte. Tal vez tu proyecto, tu inversión no está saliendo como tú la tenías planeada, porque tú ya habías predestinado algo. Tú ya habías dicho, este es mi camino. Y el Señor te dice, esfuérzate, porque es mi voluntad. El proceso ha sido muy largo, Señor, ya no puedo. O estás a punto de decir, pues ya que el banco me quite mi casa. O hay algo que dices, ya no puedo más. Me estoy esforzando, estoy buscando de Él, estoy nutriéndome en su palabra. El Señor te dice, yo te doy la fuerza para continuar. Yo te doy la fuerza para seguir adelante. Solo esfuérzate, porque mi voluntad es agradable y perfecta para tu vida. Solo también gime. Ahí vamos, ya quiero llegar al final, porque el final es algo wow. ¿Cómo es el final? Digan conmigo, wow. Él te da fuerza. Él te da fuerza. Josué 22:5, ahí está esta promesa, esto donde dice, la voluntad de Dios es que te esfuerces. La voluntad de Dios es que digas, sí, soy débil, pero tú me fortaleces. Sí, la he regado, Señor, pero en mi debilidad, como dice Romanos, tú me ayudas a continuar. Tú me ayudas. Esa es la voluntad de Dios, que seamos valientes y esforzados. Pero también la voluntad de Dios es que no te conformes a este siglo, que no te conformes a las circunstancias. Aquí está el versículo de Josué 22:5, dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Esfuérzate. La voluntad de Dios es bendecir a su pueblo, bendecir a tus generaciones. ¿Tú quieres que tus hijos sean bendecidos? ¿Tú quieres que tus nietos sean bendecidos? ¿Tú quieres que tus bisnietos sean bendecidos? Esfuérzate y sé valiente. Y empieza a enseñar y empieza a repetir. Dices, ay, pero pues si yo ya no tengo ni cómo
voy a tener hijos. No, Dios es bueno, Dios es fiel. Él cumplirá sus palabras, Él te añadirá, te pondrá generaciones para que tú las instruyas, para que tú las enseñes. Él es fiel a su palabra. Él es fiel a lo que habló, porque su palabra es poder. Renuévate, no te conformes a este siglo, sino que seas transformado. Romanos 12:1. Para que conozcas cuál es la buena voluntad de Dios, que es ¿qué? Agradable y perfecta. Pero aquí nos dice algo muy importante, que dice: no te conformes a este siglo, sino que seas renovado en tus pensamientos. Yo sé que más de uno se han dicho: ¿qué estoy haciendo aquí? Más de uno ha dicho: ya no puedo más. Más de uno ha dicho: ya, esto se perdió. Más de uno ha dicho: se va a morir. Más de uno ha dicho: no hay esperanza. Pero Dios dice en su palabra que su voluntad es agradable y es perfecta. Porque Él dice: no te conformes a este siglo. Pero yo diría y interpretaría esto en mi corazón: no te conformes a tu circunstancia. No te conformes a lo que estás viviendo, sino transfórmate y renuévate. Trae renovación en tus pensamientos, en tu entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Y dale un aplauso al Señor, porque la voluntad de Dios para tu vida es tener bienestar, y es agradable y es perfecta para sus hijos. Filipenses 4:6-8 dice: sean conocidas tus peticiones, tus necesidades. ¿Qué es lo que tú requieres? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Tu necesidad. Todos tenemos necesidades. Todo hay algo en tu corazón, anhelos, deseos, ahí hay algo. Pero dice: sean conocidas tus necesidades. Pero dice antes: por nada estéis afanosos. No te afanes, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Te acuerdas que decía Romanos 8:26? Dice: y el Espíritu ruega. El Espíritu ora junto con nuestro espíritu, pidiendo al Padre lo que es mejor para nosotros. Pero aquí nos dice algo: no te afanes, no te conformes. Lo que estamos viendo, renueva tu entendimiento. ¿Cómo lo voy a hacer? Orando, sí, pero a ver, vamos a ver más abajo. ¿Qué dice? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La que sigue, aquí está, dice: pero lo demás, hermanos, la verdad, dice, ¿qué tenemos que pensar? A ver, ayúdenme a predicar. ¿Qué dice? Honesto, justo, puro, amable, lo de buen nombre, lleno de virtud, ¿verdad? Alabanza. ¿En eso qué? Pensad. Mi mamá tiene un dicho que no me gusta, ese dicho. Dice: piensa mal. Ah, bien que se lo saben, ¿eh? Dice: piensa mal y acertarás. Pero ¿qué crees? Ese dicho hay que quitarlo de nuestra vida. Porque ¿qué dice acá atrás? ¿Qué dice su palabra? Pensemos en lo que es verdadero,
en lo que es honesto, en lo que es justo, en lo que es puro, en lo que es amable, en lo que hay virtud, en la alabanza. Ay, pero es que estoy decepcionada de la vida. Entonces pónganme a José José el triste, ¿no? No sé si te está cayendo el centenario de que la voluntad de Dios es agradable y perfecta para ti, a pesar de lo que estés pasando. Pero sí tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, renovar nuestros pensamientos. Cuando digas, ay, es que estés bien mentiroso, Señor, tu luz se establezca y toda padre de mentira se vaya, ¿no? Si se han levantado mentiras contra ti y te están difamando, déjame decirte algo que no va a prevalecer. Porque la voluntad de Dios dice que ninguna arma forjada prevalecerá contra los que Él escogió. Y toda lengua, todo chisme, toda palabra que se ha levantado contra ti no va a prosperar. Porque Él es justo, Él es verdadero, Él es tu Padre, Él endereza tus veredas por donde estés caminando, porque la voluntad de Dios es perfecta para ti. Amén. Aquellos que estaban en esta parte en donde en su trabajo había injusticia o que había un juicio ahí y que tú decías, ya voy a perder este juicio o ya voy a perder esto. Dios te dice, mi voluntad es agradable y es perfecta. El proceso tal vez no lo entiendas ahorita, pero todo te ayuda para bien, porque yo te escogí, yo te llamé, te predestiné y te puse en un lugar para que tú me alabes, para que tú me cantes, porque eso dice alabanzas. No te afanes, no te afanes y alaba al Señor. Y digo, me puedo ir con un montón de ejemplos acerca de la voluntad de Dios, pero quiero ponerte a dos personajes. Estos dos personajes, uno es Jonás, que no le hizo caso a la palabra de Dios y vino un pez muy grande, ¡zas!, se lo comió. Y dice la canción, y se fue hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. 3 días oró, ¡zas!, y el pez lo escupió. Está bonita la canción. Y yo te quiero hablar de Jonás, un hombre que escuchaba, ahí que dice, escuchaba a Dios, porque dice la Biblia que él era un profeta, escogido y llamado, Aguas, fíjate que aquí la palabra de Dios nos confronta a veces. Tú eres escogido y llamado. Escuchamos la voz de Dios, ¿sí? Pero ¿sabes también qué nos muestra su historia? Que resistía, tenía resistencia y desobedecía. Dice la historia de Jonás que Dios le habló y le dijo, ve a Nínive. La voluntad de Dios era que fuera a Nínive a predicar la palabra y que les dijera, hey, va a ser destruida esta ciudad. Pero él no hizo caso a la voluntad de Dios. Dice que tomó otro camino y se fue hacia Tarsis. Y dice que yendo él en el barquito, él se fue a dormir. Y de repente, ¡shua, shua!
una tormenta se apareció. Y estaban a punto de morir hasta que los mismos de la tripulación dijeron: ¿qué está pasando? Alguien hizo algo malo aquí. ¿Quién será? Y bueno, ya salió Jonás. Ya te sabes la historia. ¿Quién se sabe la historia de Jonás? Bien poquitos, no se saben, se saben bien poquitos la historia de Jonás. Los invitamos a las clases de Reino Kids. Resulta que Jonás les dijo: es por mi culpa, échenme a la mar y esto se va a quitar. Los hombres tuvieron temor de echar a Jonás al mar, pero no había otra, si no ellos iban a perecer. Dicen que echaron al mar a Jonás. Dios tuvo misericordia de Jonás y vino ese pez tan grande que se lo comió. Pero ¿cómo, Paula? Eso es algo irracional, no hay algo. No. El Señor dice eso en su palabra y nosotros creemos lo que dice su palabra. Amén. Dice que duró 3 días en el vientre del pez. Y hay una oración que Jonás dijo: Señor, ten misericordia de mí. Jonás clamó, le pidió a Dios perdón y misericordia. ¿Y qué crees? ¿Qué pasó? Fue el pez y lo escupió. ¿A dónde crees que lo escupió? Lo escupió casi en Tarsis. La voluntad de Dios se cumplirá sí o sí en tu vida, aunque a veces seas desobediente y te resistas. ¿Vas a oler a pescado? Vas a oler a pescado. ¿Vas a oler a panza de ballena? Vas a oler a panza de ballena. Pero el Señor va a cumplir su propósito, aunque te resistas a veces, pero lo hará. Y vas a tener que obedecer cuando eres llamado y escogido y dices: yo voy a hacer la voluntad de Dios. Dice que empezó a predicar en Nínive. Empezó a decir, ¿verdad? Que se arrepintieran porque vendría juicio. Porque ahí Dios iba a hacer una obra horrible si no se arrepentían. ¿Y qué crees que pasó? Dice que el pueblo se arrepintió, que se vistió de cilicio, que dijo: sí, vamos a morir. Dicen que desde el más pequeño hasta el más grande hicieron ayuno. Y que se pusieron ropas así de cenizas y se despojaron y dijeron: no, o sea, no, sí queremos, Señor, que tú no nos destruyas. ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Te pondrías feliz porque alguien se arrepintió? ¿O qué? Porque ¿qué crees que pasó? Jonás se enojó. Se enojó tanto que dijo: ¿para eso querías que viniera Dios? ¿Para eso querías que yo estuviera aquí en Nínive? Sabía que tú eras así. Ahora te arrepientes. Dios no se arrepiente. Dios tiene misericordia de aquellos que quebrantan su corazón. Amén. Pero dice que él se subió a una montaña del otro lado de la ciudad, de la isla, y que se puso ahí enojado. Le faltó comprensión para entender la voluntad de Dios. Se resistió a la voluntad de Dios de mostrar misericordia y compasión. Jonás traía una raíz de amargura tan tremenda que él prefería ver que la gente se perdiera a que Dios tuviera misericordia de ella. Va a haber a veces que la justicia de Dios se va a activar en tu vida. ¿Cuántos de aquí oran por el que les cae mal? Muy bien, como 3 nada más. Yo una ocasión
alguien que no me quiso saludar, pero que conocía la palabra. Y dije, ay, esta hermanita, ya no está aquí, ya está del otro lado del mundo. Del mundo, no, aquí está, por Irlanda. Y le dije, no me va a saludar. Pues que ascuas de fuego sobre su cabeza. Así estaba tan enojada, porque así dice, Señor, si me menospreciaran, Señor, soy tu hijita. Empecé, y me enojé tanto que dije, ay. Pero ya después el Señor me dijo, arrepiéntete, Paula, porque si no las ascuas de fuego van a venir sobre ti. Muchas veces nos enojamos porque Dios tiene misericordia de aquel que nos ha hecho daño. La Biblia dice que no te enojes, o más bien no tengas gozo de lo que le está pasando algo a tu enemigo, algo, sino que pidas compasión por ellos. Mira, la gente de Nínive se arrepintió. Dios tuvo misericordia de Dios. La voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos seamos llamados al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios. Pero Jonás, en sus deseos, en su humanidad, en su falta de entendimiento, quería lo contrario. Después de que dice la Biblia que Dios le puso un ejemplo que hizo que creciera un calabazón para darle sombra, y que tuvo compasión de esa planta porque se secó de un día para otro. Dijo, pero ¿por qué la dejaste morir? Y Dios le decía, tú tuviste compasión de ellos y que tú no hiciste nada por de esa planta, esa flor que te dio sombra. ¿Cuánto más yo voy a tener compasión por aquellos que yo creé, que yo formé? Pero aquí el punto es que ya después de eso ya no se habló más de Jonás. Jonás lo conocemos como un hombre enojón que se resistió a la voluntad de Dios, que no hizo la voluntad de él, pero escuchaba la voz de Dios. Mi otro ejemplo que te quiero poner es el de Jesús, que también estuvo 3 días escondido en una tumba, Dice que Jonás estuvo como en el sepulcro, en el Hades, en el vientre del pez. Jesús estuvo 3 días, ¿verdad? Muerto y resucitó. Pero esa es otra historia. Te esperamos para la próxima. Jesús escuchaba a Dios, obediente al mandato del Padre. Había comprensión en el plan de salvación, redención, rendición a la voluntad del Padre. Jesús tuvo una comunión con el Padre muy íntima. Dice su palabra que él decía, yo hago la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesús siempre habló con él, pero dice que al momento de que iba a ser llevado a la cruz, porque si sabes que la obra de Jesús era haber nacido, mostrarnos y acercarnos y reconciliarnos con el Padre, darnos las buenas nuevas de salvación. Fue obediente, y dice que obediente hasta muerte de cruz. Comprendió el propósito de la salvación del mundo entero. Por eso la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su único Hijo para que todo que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús comprendió el plan de salvación, en donde sabía que la voluntad de Dios era dar su propia vida a Él para salvación y
perdón de pecados. Jesús nos dice o nos enseña en su palabra que cuando iba a morir fue al monte a orar. Y suspiro y me quedo pensando, porque muchas veces nosotros queremos que la voluntad de Dios se manifieste en nuestra vida, pero muchas veces dejamos de orar y de acercarnos a Él de la manera como Jesús lo hizo. Y dijo Jesús: si es posible, pasa de mí, ¿qué? Esta copa. Lo que estoy pasando, lo que está sucediendo. Pero ¿sabes, Señor? No se haga tu voluntad. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo sé que a veces es bien difícil lo que como cristianos y como hijos de Dios nos vamos a enfrentar. Y hay veces que tú vas a decir: ¿puedes pasar de mí esto? No puedo. No sé si quiere pasar la alabanza. Y tú estarás diciendo: no puedo más. Me he esforzado. Jesús dice que hizo todo. Dice que no pecó, que fue un hombre perfecto y que fue tentado en todo, pero que Él llegó hasta ese momento bien. Él sabía lo que iba a pasar, que iba a morir en esa cruz, pero también sabía el plan y la redención que había para nosotros, y que Él se iba a levantar de entre los muertos. Y yo te puedo decir algo que yo entendía. A veces la voluntad de Dios nos va a llevar, primero que nada, a rendirnos a Él. Porque ¿qué dice ahí en la palabra? Dice: se postró. Dice que puso su frente en el piso, o sea, se postró en el piso y rogó al Padre. Y le dijo al Padre: Señor, han pasado tantas cosas. He visto tu milagro, sé que soy tu hijo. Los demonios se salen, se van, hay libertad, hay multiplicación. Pero me es difícil pasar esta situación porque voy a morir. Voy a morir. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El hacer la voluntad de Dios nos lleva a rendirnos a Él, pero también nos lleva a morir. A morir. ¿Qué quieres decir, Pau? ¿Que tengo que morir a mis sueños, anhelos, deseos? No, a tu yo. A yo quiero. A yo necesito. Porque yo sé que todos queremos hacer la voluntad de Dios, y es más, todos queremos entender la voluntad de Dios. El por qué no tengo,
el por qué no soy, el por qué estoy enfermo, el por qué no hay sanidad, el por qué se terminó todo. ¿Ya has visto milagros? ¿Has visto multiplicación? ¿Has visto provisión? Y no entendemos las cosas. Pero el Señor te dice: yo gimo, yo clamo junto contigo cuando tú te rindes. Cuando tú vienes a la presencia de Dios, el Padre, y dices: hágase tu voluntad y no la mía. Y tenemos que morir como Jesús murió. Dice Gálatas que estamos juntamente crucificados con Él. Mas ya no vivo yo. ¿Quién vive en nosotros? Cristo. Pero para que esa palabra se haga real en nuestra vida, tenemos que venir, postrarnos delante de Él y decir: no puedo, pasa de mí esta copa, si tú quieres, Señor, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. No entiendo el por qué no tengo, el por qué soy, el por qué. Pero lo que sí entiendo es que todo lo que me pasa, todo lo que vivo, me ayuda para bien. Porque soy llamada y amada, predestinada, hija de Dios, para buenas obras, para la alabanza de su nombre, para ver milagros creativos, para declarar apertura de cárcel, para ver la multiplicación, como cuando multiplicaron esos 3 panes, esos peces. Pero ya no quiero vivir yo, porque tu yo ha detenido la voluntad de Dios. Porque hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero son caminos de muerte. Pero también dice que yo caminaré, pero Él enderezará mis pasos. Si las cosas no te han salido como has querido, es porque Dios tiene cuidado de ti. Porque Dios dispone de tu vida. Porque eres escogido y llamado, amado. Y tu proceso que estás viviendo está a punto, escucha, dice: un poquito más y lo que ha de venir viene. Solo ríndete a Él. Solo une tu clamor a Él. Solo alábale a Él. Porque sabes, a los 3 días resucitó Jesús. A los 3 días resucitó Jesús. Y después se les presentó a sus discípulos y les dijo que íbamos a ser llenos del Espíritu Santo, y señales y prodigios nos seguirían. Y yo lo creo, aunque mi mente finita diga: no entiendo, pero tan solo sé que Dios es bueno
Y todo lo que está pasando en mi vida me ayuda para saber que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Ponte de pie. Queremos hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos a conocerla a través de tu palabra, Señor, y poder guiarnos hacia ese destino, Señor. Gracias porque nos has dejado una guía, Señor, para poder hacerlo. Así que, iglesia, levanta tus manos. Levanta tus manos, iglesia, dile: Señor, aquí estoy. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad, contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré. Que no podías alabar a Dios porque sentías que estabas tan alejada o alejado de su voluntad, pero era un proceso. Y hoy el Señor te dice: alábame con todo tu corazón y ríndete a mí. Rinde tu voluntad a mí, porque yo haré lo que ojo no vio y lo que oído no oyó. Eso será hecho en tu vida. Y si no sabías cómo expresar, solo se va a oír algo raro. Da un grito. Dice el Espíritu: gime. Empieza a gritar y dice: Espíritu Santo, quiero
porque esa es tu voluntad, que es agradable y es perfecta. Sigue alabando al Señor. En esta atmósfera de fe, de gloria, donde estamos rindiendo nuestra voluntad a Dios, Dios me habló acerca de la honra. Cuando nosotros decidimos hacer la voluntad del Padre, estamos honrando al Padre. Cuando nosotros decidimos hacer la voluntad de Dios, estamos honrando a Dios porque somos obedientes, queremos cumplir, queremos darle lo mejor a Dios. Dios es nuestro Padre. ¿Quién puede decir amén? Él es nuestro papá y hoy estamos aquí festejando el Día del Padre. Dale un fuerte aplauso a papá Dios.